Mucho antes de la llegada de los españoles, existió un imperio poderoso, organizado y admirado por muchos pueblos. Un imperio donde las leyes, la agricultura, la arquitectura y la organización social sorprendieron incluso a Europa. Ese imperio fue el Tahuantinsuyo. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Edith Marily Bordomiña y el día de hoy presentaré el resumen de la segunda parte de la obra Comentarios Reales de los Incas, escrita por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. En esta exposición desarrollaré principalmente el libro octavo y el libro nono de la obra, donde el autor nos relata las grandes conquistas de Túpac Inca Yupanqui, la expansión del Tahuantinsuyo, la organización política y militar de los incas, así como también las riquezas naturales, costumbres y formas de vida existentes antes de la llegada de los españoles. En esta obra tiene un enorme valor histórico y literario, porque el Inca Garcilaso de la Vega no solamente cuenta acontecimientos del pasado, sino que también busca reivindicar la grandeza de la civilización incaica. A través de sus relatos, él demuestra mucha admiración por sus antepasados y resalta la capacidad organizativa, el sistema de justicia, las leyes y el nivel cultural alcanzado por el imperio de los incas. Además, en estos libros podremos observar cómo los incas expandieron su territorio mediante campañas militares, estrategias políticas y alianzas con diferentes pueblos. También conoceremos la enorme diversidad cultural y geográfica del antiguo Perú. Por otro lado, el libro nono nos permitirá comprender cómo el imperio continuó fortaleciéndose y organizándose, mostrando aspectos relacionados con las conquistas, el gobierno, la disciplina social y la administración del Tahuantinsuyo. A medida que avancemos por cada capítulo, veremos no solamente hechos históricos, sino también la visión personal del Inca Garcilaso, quien escribe con orgullo sobre el mundo andino y busca dejar testimonio de la riqueza cultural de sus raíces. Así que les invito a acompañarme en este recorrido por el libro octavo y el libro nono de los Comentarios Reales de los Incas. Iniciemos. En el capítulo 1, que lleva por título La provincia de Huacrachucro y el inicio de las nuevas conquistas. Para poder empezar, en este capítulo se cuenta que Túpac Inca Yupanqui ya había tomado completamente el poder después de la muerte de su padre. Entonces, luego de realizar las ceremonias correspondientes, decidió recorrer varias provincias del imperio para poder observar personalmente cómo vivían sus pueblos y cómo actuaban los gobernadores. Después de ello, decidió continuar ampliando el Tahuantinsuyo. Por esa razón, reunió un ejército muy numeroso y avanzó hacia la provincia de Huacrachucro, que significa Huacra, cuerno, chuco, de gorro o sombrero. Antes de iniciar cualquier guerra, los incas enviaban mensajeros para poder conversar pacíficamente a los pueblos, Les ofrecían formar parte del imperio y obedecer al Inca y al Sol. Sin embargo, muchos pueblos no aceptaron fácilmente, porque querían conservar su independencia, ¿no? Entonces comenzaron los enfrentamientos. A pesar de la resistencia, el ejército inca logró imponerse gracias a su organización y disciplina. Finalmente, después de conquistar la provincia, los incas reorganizaron el territorio y colocaron nuevas autoridades para poder asegurar el control de la región. En el capítulo 2, que lleva por título Los Chachapuyas y su resistencia, seguidamente el relato se centra en los Chachapuyas, quienes eran considerados uno de los pueblos más valientes y difíciles de vencer. Cuando los mensajeros llegaron, los incas mensajeros llegaron para poder pedirles obediencia, ellos rechazaron la propuesta. Debido a ello, entonces Túpac Inca Yupanqui decidió iniciar la guerra. Entonces comenzaron las batallas muy fuertes porque los Chachapuyas conocían perfectamente su territorio, obviamente, ¿no? Y aprovechaban las montañas para poderse defenderse. Sin embargo, el ejército inca tenía una mejor organización militar. Además, contaba con una enorme cantidad de soldados y recursos. Después de largos enfrentamientos, los incas consiguieron derrotarlos. Luego de la victoria, ellos reorganizaron la provincia y obligaron a los habitantes a reconocer la autoridad del Inca.
Bueno, de esta manera, el Tahuantinsuyo seguía expandiéndose hacia nuevas regiones. Ese fue del capítulo 2. En el capítulo 3, el título es Organización de las provincias conquistadas. Posteriormente, el relato explica cómo los incas organizaban los territorios después de conquistarlos, ¿no? En primer lugar, ellos construían caminos para facilitar la comunicación entre las provincias. Asimismo, levantaban depósitos de alimentos y centros administrativos. Y gracias a ello, el imperio podía controlar grandes extensiones territoriales. Además, enseñaban nuevas técnicas agrícolas y distribuían las tierras entre la población. Bueno, por otro lado, imponían el quechua como lengua general para que todos pudieran comunicarse dentro del imperio. De igual manera, difundían el culto al sol como el símbolo de una unidad religiosa. Y así, las provincias conquistadas terminaban integrándose completamente al sistema del Tahuantinsuyo. Y en el capítulo 4, que son las nuevas campañas militares, más adelante, Tupac Inca Yupanqui continuó realizando nuevas campañas de conquista y algunos pueblos aceptaban pacíficamente la autoridad inca al observar el poder del ejército. En cambio, otros decidieron luchar. Entonces, por esta razón, el imperio debía enfrentarse constantemente a nuevas guerras. Y aún así, el ejército inca avanzaba gracias a su disciplina y estrategia militar. Bueno, además los incas no buscaban destruir totalmente a los pueblos vencidos, sino incorporarlos al imperio. Después de cada victoria, colocaban autoridades leales al inca y reorganizaban el territorio conquistado. Bueno, en el capítulo 5, las costumbres de distintos pueblos. A continuación, Garcilaso describe las costumbres de algunos pueblos conquistados. Por ejemplo, habla sobre su forma de vestir, sus armas, sus alimentos y sus ceremonias religiosas. También menciona que algunos grupos tenían prácticas consideradas salvajes o desordenadas. Mientras tanto, los incas buscaban enseñarles nuevas formas de organización política y también social. Asimismo, este capítulo permite observar la gran diversidad cultural existente dentro del territorio andino. Cada pueblo tenía costumbres propias, aunque poco a poco todos quedaban integrados al sistema imperial. Bueno, el capítulo 6, que viene a ser la disciplina del ejército inca, luego del relato se concentra en la organización militar de los incas. El ejército estaba perfectamente dividido y cada grupo obedecía estrictamente las órdenes de sus jefes. Además, los soldados podían movilizarse rápidamente gracias a los caminos construidos por el Estado. Igualmente, también existían depósitos llenos de alimentos, ropa y armas para sostener largas campañas militares, ¿no? Gracias a esta planificación, el imperio lograba mantener guerras durante bastante tiempo sin quedarse sin recursos. Por ello, la organización militar fue una de las principales fortalezas del Tahuantinsuyo. En el capítulo 7, provincias difíciles de conquistar, bueno, aquí después se narran campañas todavía más complicadas debido a su geografía y a la resistencia de algunos pueblos. En ciertas regiones montañosas, los enemigos atacaban desde lugares altos y intentaban impedir el avance de los incas. A pesar de eso, el ejército seguía avanzando poco a poco. Finalmente, gracias a la disciplina y al número de soldados, los incas consiguieron imponerse. Luego de las victorias, reorganizaban inmediatamente las provincias para poder evitar futuras rebeliones. Y de esa forma, el imperio fortalecía cada vez más su dominio territorial. En el capítulo 8, que es más de la integración de las provincias al Tahuantinsuyo. Seguidamente, continuando, aquí se explica cómo las provincias conquistadas eran incorporadas al imperio. Primero se enseñaba el quechua para facilitar la comunicación entre todos los pueblos.
Después se difundían las leyes y las costumbres incas. Y también se promovía el culto al sol como religión principal. Sin embargo, algunos pueblos podían conservar ciertas tradiciones propias, pero siempre que obedecieran al Inca. Así, el Tahuantinsuyo conseguía mantener unido un territorio enorme y diverso. Bueno, en el capítulo 9, las leyes y la justicia de los incas, en este capítulo se explica el sistema de justicia del imperio. Las leyes eran muy estrictas, de verdad, muy estrictas y severas, y los castigos muy severos. No obstante, el objetivo principal era mantener el orden social y evitar delitos. Además, las autoridades debían comportarse correctamente porque tenían que dar ejemplo al pueblo, ¿no? Y gracias a esta disciplina existía mucho respeto hacia las leyes del imperio. Por esa razón, Garcilaso muestra admiración por la organización política del Tahuantinsuyo. En el capítulo 10, las riquezas del imperio. Posteriormente, en el libro, empieza a describir la riqueza natural del antiguo Perú. En primer lugar, se menciona productos agrícolas como el maíz y la papa, que eran muy fundamentales para la alimentación, ¿no? También habla de las llamas y alpacas, que eran utilizadas para el transporte y la obtención de lana. Además, describe la abundancia de oro y plata existente en distintas regiones. Igualmente explica que los incas almacenaban alimentos en depósitos para prevenir épocas de escasez, y gracias a esta organización económica el imperio podía sostenerse a grandes cantidades de población. Y bueno, seguidamente tenemos el capítulo 11, que vienen a ser los animales y naturaleza del territorio andino. Bueno, después Garcilaso describe varios animales y recursos naturales del Perú antiguo. Habla sobre las llamas, alpacas y aves propias de distintas regiones. Asimismo, menciona animales salvajes que se presentaban en montañas y la selva, ¿no? Por otro lado, también se describe la gran variedad geográfica del territorio andino, formado por valles, montañas y regiones cálidas, ¿no? Todo ello demuestra la enorme riqueza natural que existía dentro del Tahuantinsuyo. Y pues en el capítulo 12, que vienen a ser las frutas, raíces y alimentos, finalmente, en este capítulo se describen distintos productos alimenticios consumidos por los pueblos andinos. Por ejemplo, se mencionaban frutas, raíces, legumbres y otros cultivos muy importantes, ¿no? Además, también se explica que los incas aprovecharon muy bien los distintos pisos ecológicos para desarrollar la agricultura, y gracias a ello existía abundancia de alimentos en muchas regiones del imperio. Y así termina esta parte del libro octavo, mostrando no solamente las conquistas militares, sino también la riqueza natural, agrícola y cultural del antiguo Perú. Bueno, eso es de la primera parte. Enseguida continuaremos con el libro nono. Ahora, en el libro nono, ya podemos ver a un imperio mucho más grande y poderoso. En esta parte, el libro ya no solamente se centra en conquistar territorios, sino que también en cómo los incas mantenían el dominio sobre tantas provincias diferentes. Aquí aparecen nuevas campañas, pueblos que se rebelan, regiones lejanas que son incorporadas al Tahuantinsuyo, y descripciones más amplias sobre cómo funcionaba el gobierno incaico. Además, se nota que el imperio ya estaba bastante organizado y que el Inca buscaba mantener el control político, también el control militar y religioso sobre todos los territorios conquistados. En el capítulo 1
el Inca sigue recorriendo y fortaleciendo el imperio. Para empezar, en este capítulo, el Inca continúa visitando distintas provincias del reino para asegurarse de que las autoridades estuvieran cumpliendo correctamente sus funciones. Mientras recorría el territorio, también observaba cómo vivían los pueblos y verificaba si obedecían las leyes del imperio. Sin embargo, algunas provincias todavía no aceptaban completamente el dominio de los incas. Entonces comenzaron nuevos preparativos, ¿no? En este caso militares, para someterlas definitivamente. El ejército volvió a movilizarse y miles de soldados comenzaron a avanzar hacia las regiones más alejadas. En el capítulo 2, nuevas rebeliones en las provincias. Después de eso, comenzaron a producirse rebeliones en algunas regiones recientemente conquistadas. Muchos pueblos todavía querían recuperar su independencia y dejaron de obedecer a las autoridades colocadas por el Inca. Cuando llegaron las noticias al Cusco, Tupac Inca Yupanqui ordenó actuar rápidamente para evitar que otras provincias también se rebelaran. Entonces, lo que hizo el ejército fue que salió nuevamente hacia esas regiones y comenzaron fuertes enfrentamientos, un montón. Algunos rebeldes se escondían en montañas y quebradas para dificultar el avance de los incas. A pesar de ello, el ejército consiguió avanzando poco a poco para recuperar completamente el control. Y ya en el capítulo 3, castigos y reorganización de las provincias. Después de vencer a los rebeldes, el Inca decidió reorganizar completamente las provincias. Primero castigó a los principales líderes de la rebelión para evitar nuevos levantamientos en este caso, ¿no? Luego colocó nuevas autoridades fieles al imperio y reorganizó el territorio. Además, mandó construir depósitos de alimentos y fortalecer los caminos para que el ejército pudiera movilizarse más rápido si ocurrían nuevas rebeliones. Desde ese momento, las provincias quedaron bajo mayor vigilancia. Y ya en el capítulo 4, que viene a ser el avance hacia regiones lejanas. Más adelante, el relato cuenta cómo los incas siguieron avanzando hacia territorios muy alejados del Cusco. El ejército atravesó montañas, valles y caminos difíciles. En algunos lugares los pueblos se rendían, apenas observaban el enorme número de soldados. Pero también otros preferían luchar y defender sus territorios. Ellos querían su libertad, ¿no? Entonces decidieron luchar y enfrentarse. Entonces comenzaban guerras bastante duras, donde los incas demostraban nuevamente su disciplina militar. Después de cada victoria, los territorios eran incorporados al Tahuantinsuyo. Bueno, en el capítulo 5, la obediencia al Inca. En este capítulo se explica cómo todos los pueblos conquistados debían reconocer al Inca como máxima autoridad. Los gobernantes provinciales tenían que obedecer las órdenes enviadas desde el Cusco. Además, la población debía respetar las leyes y participar en los trabajos organizados por el Estado. O sea, en todos los trabajos que era organizado por el Estado.
y gracias a ello el imperio conseguía mantener el orden sobre enormes territorios. También se menciona que el Inca era considerado representante del sol, por lo que desobedecerlo era como visto como algo muy grave, muy grave. Y ya en el capítulo 6, los caminos y la comunicación del imperio. Luego se describe la impresionante red de caminos construida por los incas. Estos caminos unían regiones muy lejanas, y permitían que los mensajes de cierta forma llegaran rápidamente de una provincia hacia otra. Además, gracias a estos caminos, el ejército podía desplazarse con rapidez desde las campañas militares. Bueno, durante las campañas militares. También existían tambos y depósitos donde los soldados descansaban y obtenían sus alimentos. Y todo ello ayudaba a mantener unido al Tahuantinsuyo. Y en el capítulo 7, la organización del ejército. Después el relato, el libro explica nuevamente cómo funcionaba el ejército incaico. Los soldados estaban divididos en grupos y cada uno obedecía a sus jefes militares. Nadie, absolutamente nadie, podía actuar por cuenta propia, porque existía mucha disciplina. Además, el Estado almacenaba alimentos, ropa, armas para poder sostener largas campañas militares. Y bueno, gracias a esa organización, el ejército podía recorrer enormes distancias sin quedarse sin recursos. En el capítulo 8, las provincias montañosas. De esto quería hablar. Más adelante, el ejército llegó a regiones muy montañosas, donde las guerras se volvieron más difíciles. Los enemigos aprovechaban las alturas para poder atacar y también esconderse. Entonces, los incas tuvieron que avanzar, porque de cierta manera debían avanzar, ¿no? Entonces decidieron avanzar lentamente mientras luchaban contra la geografía y la resistencia de los pueblos. Había dos. Ok, entonces a pesar de todo, finalmente lograron vencer y someter a aquellas regiones que se levantaban, ¿no? Después reorganizaron las provincias y colocaron nuevas autoridades. Y ya en el capítulo 9, aquí hablamos acerca de las leyes del Tahuantinsuyo, que abarcaba, se habla sobre las leyes del imperio en este caso. Sí, bueno, aquí los castigos eran muy severos, y porque el objetivo principal era mantener el orden social y también la unidad. Entonces, las personas debían obedecer las normas y trabajar para el Estado. Cuando se les ordenaba, ellos debían hacer caso. Además, las autoridades tenían que dar el ejemplo al pueblo. O sea, primero eran las autoridades y daban el ejemplo hacia el pueblo. Por eso existía bastante disciplina dentro de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Y ya en el capítulo 10, el trabajo y las obligaciones de la población. En este capítulo se explica cómo cada persona tenía responsabilidades dentro del imperio, y no eran responsabilidades generales, sino muy específicas
Algunos trabajaban en agricultura, otros construían caminos y otros participaban en campañas militares. O sea, tenían trabajos muy específicos cada uno, ¿no? El trabajo colectivo era muy importante en ese entonces porque ayudaba al funcionamiento del Estado. Y gracias a ello, el imperio podía construirse grandes obras y mantener organizado el territorio. Y ya en el capítulo 11, las riquezas agrícolas. Después comienza una descripción de la agricultura del antiguo Perú. Se menciona productos como el maíz, la papa y otros cultivos fundamentales para la alimentación. También se explica que los incas aprovecharan distintos pisos, que eran obviamente ecológicos, para poder producir una gran variedad de alimentos. Y gracias a esta organización agrícola existía abundancia en muchas regiones. Y pues en el capítulo 12 nos menciona sobre los depósitos de los alimentos. Y ya pues en este capítulo se describe cómo el Estado almacenaba enormes cantidades de alimentos. Y estos depósitos servían para alimentar el ejército y también para ayudar a la población en épocas difíciles. Y entonces, cuando ocurrían sequías, como las sequías, o también las malas cosechas, entonces el pueblo podía recibir ayuda, y eso es lo que permitía mantener una estabilidad dentro del imperio. Y pues ya en el capítulo 13, que vienen de las llamas y alpacas, aquí ya se explica la importancia de llamas y alpacas dentro del Tahuantinsuyo. Estos animales servían para transportar carga y también para producir la lana. Además, eran muy fundamentales para los viajes largos, sobre todo del ejército, ¿no? Y el comercio entre provincias. Y pues ya en el capítulo 14, aquí ya hablamos acerca del oro y también de la plata. Ok, más adelante el relato habla sobre las riquezas minerales del antiguo Perú. Se menciona especialmente la abundancia de oro y plata en distintas regiones, ¿no? Estos metales pues eran utilizados en templos, también ceremonias y sobre todo en adornos muy importantes, ¿no? Ok, en el capítulo 15, ceremonias religiosas. En este capítulo nos explica acerca, sobre todo se describe, ¿no? Ceremonias dedicadas hacia el sol. Esto era muy importante dentro del Tahuantinsuyo, entonces estas celebraciones eran muy importantes porque reforzaban la autoridad del Inca y la unidad religiosa del imperio. Y por eso se considera muy importante, ¿no? Entonces, además de ello, participaban muchas personas. Y pues no solo de ahí, sino que también provenientes de distintas provincias. En los capítulos 16, nuevas campañas militares. Luego vuelven a narrarse nuevas expediciones del ejército hacia regiones muy alejadas, ¿no? Algunos pueblos aceptaban pacíficamente al Inca, mientras otros ofrecían resistencia, y así se conservaban. Entonces comenzaban nuevos enfrentamientos hasta que finalmente las provincias quedaban sometidas. En los capítulos
17 al 20. Bueno, en estos capítulos continúa mostrándose cómo el imperio seguía creciendo y fortaleciendo su control político. Entonces, aquí más se narra, en estos capítulos se narran nuevas conquistas, rebeliones y reorganizaciones de provincias. Además, se insiste bastante en la disciplina militar y la obediencia hacia el Inca. También se vuelve a destacar la importancia de los caminos, depósitos y construcciones del Estado, ¿no? Y ya en los capítulos 21 hacia el 25, aquí en el libro se enfoca más en las riquezas naturales y en la organización económica del Tahuantinsuyo. Se describen productos agrícolas y animales y recursos minerales. Asimismo, también se explica cómo el Estado administraba la producción y distribuía recursos entre la población, y gracias a ello el imperio conseguía evitar épocas de hambre y mantener la estabilidad. Y en los capítulos 26 hacia el 30, posteriormente vuelven a aparecer campañas militares hacia nuevas regiones. El ejército se seguía expandiéndose y sometiendo diferentes pueblos. Además, los territorios conquistados eran rápidamente reorganizados, así como les expliqué más antes, para poder integrarlos al imperio. También se continúa resaltando la autoridad absoluta del Inca sobre todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos. Y ya desde los capítulos 31 hacia el 35, en estos capítulos se describen nuevas costumbres de distintas provincias y las diferencias culturales entre los pueblos andinos. Sin embargo, todos terminaban obedeciendo las mismas leyes y reconociendo al Inca como máxima autoridad. También continuaba apareciendo ceremonias religiosas y fiestas importantes dentro del imperio. Y en los capítulos 36 hacia el 40, finalmente en los últimos capítulos del libro nono se muestra un imperio completamente consolidado, un imperio consolidado, ¿no? El Tahuantinsuyo aparece como un estado fuerte, organizado y muy respetado. Además, se vuelve a destacar la disciplina del ejército, la organización política y la abundancia económica del antiguo Perú. Y así termina esta parte de los comentarios reales, mostrando la grandeza alcanzada por el imperio de los incas más antes de la llegada de los españoles. Y en conclusión del libro nono, muestra cómo el imperio de los incas logra mantenerse unido y organizado a pesar de tener enormes territorios y pueblos muy diferentes entre sí. A lo largo de esta parte observamos conquistas, rebeliones, organización política, leyes, trabajo colectivo, religión y sobre todo abundancia económica. Por ello, esta parte de la obra permite comprender mejor la fuerza y grandeza que alcanzó el Tahuantinsuyo en el antiguo Perú. Eso sería todo por esta parte del libro nono. Para poder concluir, tanto el libro octavo como el libro nono de los comentarios reales de los incas nos permiten comprender la grandeza del imperio incaico desde la mirada del Inca Garcilaso de la Vega. A lo largo de estos capítulos observamos cómo el autor describe las conquistas, la organización política, la disciplina militar, las costumbres, la riqueza natural y el sistema del gobierno Tahuantinsuyo.
Además, comprendemos que Garcilaso no solamente escribe como historiador, sino también como descendiente de los incas, razón por la cual transmite admiración y orgullo por sus raíces andinas. Esta obra tiene un enorme valor porque ayuda a preservar la memoria histórica del antiguo Perú y nos permite reflexionar sobre la importancia cultural de la civilización incaica. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.